Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a continuar con la serie de videos que empezamos con el video anterior del Omega Speedmaster. Hoy vamos a dar relojes alternativa al Rolex Submariner. Yo soy Andrés Mejía y hoy vamos a hablar de relojes. Bueno, como lo comenté en el intro, hoy vamos a estar hablando de alternativas para un reloj igual de icónico que el Speedmaster, si no es que más. Yo creo que estos dos relojes son los que se pelean quizás el reloj más icónico de la historia. Y pues bueno, hoy vamos a estar dando alternativas, como les dije, para el Rolex Submariner. Antes de empezar, hoy traigo puesto mi Seiko Marine Master. No me lo quito porque ya lo han visto varias veces, pero bueno, es lo que traigo puesto el día de hoy. Vamos a hablar de la historia un poquito más del Rolex Submariner y después de algunos de los puntos que lo hacen uno de los relojes más icónicos. Pues primero, en 1954 es introducido al mercado por Rolex. En esta fecha el reloj era un poquito diferente a lo que conocemos hoy como el Rolex Submariner. Las manecillas eran diferentes, posteriormente se le iban a cambiar para que tuviera mayor visibilidad. La carátula era un poquito diferente, pero realmente este era el primer Rolex Submariner y era como el inicio de lo que conoceríamos nuevamente como uno de los relojes más icónicos del mundo. El primer reloj en este año únicamente tenía resistencia a los 100 metros. Fue hasta 1959 que Rolex empezaría a trabajar con otras empresas a desarrollar como nuevas tecnologías para poder llegar a 200 metros, a 300 metros, etc. En este caso, en 1960 empieza a trabajar con una empresa llamada Comex, que era una empresa francesa de buzos comerciales muy famosa en esta época. Hay que recordar que en esta época también, como se estaba tratando de llegar a la luna, se estaba tratando de llegar al fondo del mar. Entonces Comex era una de las empresas también que ayudó a Rolex a desarrollar el Sea Dweller, que era como la versión quizás un poquito más tecnológicamente avanzada del Rolex Submariner. Entonces, bueno, en el 59, como les decía, se modifican algunas patentes del Rolex para poder llegar a 200 metros. Hasta el 62 es cuando se le agregan los protectores de la corona, que son como los tiene ahorita el modelo actual. Entonces, iba a ir tomando forma como lo conocemos ahorita, ¿no? En los 70 ya se empiezan a usar cristales de zafiro y es que ya en los modelos de los 70 se llega hasta que el reloj pueda estar en ámbitos de hasta 300 metros de profundidad. Desde los modelos de los 70 hay algunos cambios en los 80 y etcétera. Son cambios mínimos en cuanto a materiales, etcétera, pero es casi hasta el 2012 es el cambio más grande de todos, que es el uso ya por fin del bisel cerámico y se cambia la caja, que es conocida como la Maxi Case, que ya no era la caja como con las asas delgadas, sino es una caja un poco más cuadrada con las asas un poquito más anchas. Vamos a revisar algunos de los puntos que lo vuelven también uno de los relojes más icónicos. Hay que recordar que desde el 62 hasta el 73 es el reloj que es escogido por James Bond, el cual lo vuelve también uno de los puntos más icónicos de este personaje. El personaje lo utilizaba en natos o con el extensible, desde lugares como la playa con traje de baño hasta situaciones muy formales donde utilizaba trajes o atuendos muy formales y llevaba este mismo reloj, lo cual la gente lo empezó a asociar como que era un reloj como para todo tipo de ocasiones. Eh, Hay que recordar también que en el mundo vintage tiene uno de los relojes más buscados del mundo, que es el Rolex militar, o hecho a especificaciones militares. Este se hizo para el ejército británico y son relojes extremadamente buscados y extremadamente caros, además de que los relojes vintage del Rolex Submariner son muy buscados. Yo creo que deben ser de los mercados más buscados en cuanto a relojes vintage. A partir de los 70s y en los 80s va a pasar algo también muy importante, que es que se va a empezar a utilizar también el uso de materiales preciosos en estos relojes, lo cual le va a dar también este caché al reloj, no solo de utilizarlo en cualquier tipo de situaciones y que es como un reloj muy herramienta, sino que también te va a dar esta cualidad del estatus que es muy conocida por los relojes Rolex hoy en día. Anteriormente pues también tenían su Rolex Presidente y el Rolex Datejust, que eran relojes pues sí, un poquito más formales, pero a partir de estos años, en los finales de los 70s, principios de los 80s, como les digo, que se empieza a utilizar ya el material de oro en estos relojes, pues también es que ya empieza a darle este caché al Rolex Submariner, que ya posteriormente ahorita pues ya es muy conocido también como el reloj, así por decirlo, como del éxito, ¿no? Que lo tienen las personas que son exitosas, ¿no?
Otra cosa es que pues ahora en día este reloj es tan buscado que no se puede comprar en las tiendas como tal. O sea, si tú vas a una boutique Rolex a buscar uno de estos relojes para comprar, muy seguramente se van a reír de ti porque estos relojes, la demanda de estos relojes es tan alta que normalmente las boutiques Rolex tienen estos relojes para los clientes como preferenciales en las boutiques. Entonces tienen, no sé, por cada 10 relojes que les llegan, uno es un Rolex deportivo, y en ese caso que es un Rolex Submariner, normalmente se lo van a vender a un cliente que ya haya comprado mucho con ellos o que compra ahí varios relojes, más joyería para sus esposas, etcétera, ¿no? Entonces, esto mismo ha hecho que estos relojes sean más caros en el mercado como de segunda mano o con retailers que venden relojes usados, porque entonces para darles a entender, el reloj cuesta $9,000 en la página de Rolex. Y como el hecho de que no lo puedes comprar en la tienda, los retailers de segunda mano o así, lo puedes encontrar incluso nuevo, pero fuera de las tiendas, en $13,000. Estoy hablando ahorita del modelo cerámico, que es el modelo más nuevo. Hay algunos modelos anteriores a este que sí los podemos encontrar quizás un poquito más baratos, como por ahí de los $9,000, pero como les digo, el modelo actual hasta en $13,000 es que lo podemos conseguir. Y obviamente los modelos vintage y los modelos más buscados están, de verdad, son precios hasta los millones de dólares. Entonces, es un reloj, como pueden ver, con un mercado muy especial. La gente los adora. Es uno de los relojes más buscados, si no es que el reloj más buscado ahorita en el mundo. Entonces, bueno, vamos a hablar de las alternativas. Y bueno, vamos a hablar de la alternativa barata, que yo creo que ya muchos de ustedes ya la conocen o ya lo tienen, este reloj incluso, y que va a ser el Seiko SKX 007. Como ya lo hemos mencionado en algunos otros videos, hay varias versiones de este reloj, pero yo quiero hablar del 007, ya que es como el que en cuanto a colores es el que más se asemeja al Rolex Submariner. Este reloj está como en unos 5,000 o 8,000 pesos, lo que viene siendo como unos 250 o $400. Es un reloj que ya está descontinuado, pero todavía lo podemos encontrar nuevo incluso en algunas plataformas como eBay o Amazon. Les recomiendo que si están aquí en México o en Latinoamérica no lo compren como con una persona ahí de su país, porque normalmente como no es vendido en México y en Latinoamérica, las personas que ya lo trajeron, que lo importaron, normalmente lo van a vender más caro. Entonces les recomiendo que lo compren o en Estados Unidos o directamente en Japón, y que ya pues lo importen a través de estas empresas como eBay o Amazon que les comento. Entonces, pues me parece que es una alternativa excelente si no tienes esta cantidad de dinero que cuesta el Rolex Submariner, o si apenas vas entrando como en el mundo de los relojes mecánicos. Es un excelente reloj. Yo tengo la versión un poquito más chiquita de cadete, que es la 013, pero estéticamente es bastante similar. Es una marca quizás desde mi punto de vista igual de relevante o más que Rolex. Me parece que Rolex es la marca de prestigio más reconocida por cuestiones de mercadotecnia, no realmente por cuestiones de que realmente desde mi punto de vista se hayan ganado ese lugar por realmente pues su capacidad en cuanto a relojería. Sí son relojes excelentísimos, pero también hay otras muchas marcas que hacen relojes a ese mismo estándar, incluso mayores. Por ejemplo, Seiko, para mí que es una de las marcas más importantes de la historia. Hay que recordar nada más algunas de sus de las cuestiones que ha hecho la marca. Hay que recordar que ellos inventaron incluso el reloj de cuarzo, que fue lo que causó la caída de muchísimas marcas suizas, bueno, de marcas de relojería en general en el mundo. Anteriormente ganaban muchísimos de los concursos de cronometría que se hacían en Suiza. Seiko llegaba y les ganaba a todos. Concursos a los que Rolex nunca ha querido entrar porque dicen que tiene miedo de perder. Entonces, me parece que son relojes que han sido una marca, disculpa, que ha estado siempre en constante innovación. Como les digo, inventaron el cuarzo, inventaron los movimientos kinetic, ahora inventaron también hace poco, relativamente poco, el Spring Drive. Me parece que son los relojes más avanzados o una de las marcas que siempre se ha querido estar superando. Y me parece que Rolex desde ese punto es una marca muy consolidada en cuanto a sus modelos, y los ha querido ir cambiando muy poquito para mantener como este linaje que los ha mantenido también en la cima de las marcas en cuanto a prestigio. Pero me parece que Seiko, desde este punto que les digo de la innovación, me parece que siempre ha estado ahí a la vanguardia y rompiendo todo lo que nosotros conocemos como la relojería tradicional.
No solo eso, sino que también los relojes de la marca Seiko tienen una excelentísima historia en cuanto a, a los relojes de buceo. En el 65 es cuando sale el primer reloj de buceo, que es el 62 más. Hablo un poco de esto en el review de este reloj. Les voy a poner la barrita por aquí para que vean ese review si les interesa. Pero también tenían relojes mucho más avanzados que Rolex en esta época de los 60s. Utilizaban la caja monobloque en el reloj como como el Marine Master, e incluso tienen el primer reloj de buceo de cuarzo con los Tuna, que eran los relojes más avanzados de la época para los relojes de buceo. Incluso también James Bond llega a utilizar uno de los relojes de Seiko, que era un Seiko Tuna, que es conocido como el Golden Tuna. Les voy a poner una foto para que lo vean por aquí. Me parece precioso. Es un reloj bastante diferente a lo que ustedes podrían conocer como un reloj de buceo, pero realmente eran relojes totalmente hechos para la tarea del buceo, ¿no? El Seiko SKX tiene la certificación ISO 6425, lo cual lo convierte en un reloj certificado de buceo. Entonces, por más barato que sea, es un reloj certificado de buceo. Y me parece que tiene el ADN similar a lo que era Rolex en las épocas de los 60s y 70s, ¿no? O sea, me parece que ahora que ya con todas estas, como les digo, con toda esta onda que trae Rolex como de ser la marca de lujo, me parece que ya es más conocido el Rolex Submariner como un reloj con esta denotación como del éxito y del lujo, más como un reloj herramienta. Me parece que Seiko sigue muy fiel a estos principios, y el Seiko SKX es totalmente un reloj herramienta, no tiene ninguna cuestión como de lujo. Y bueno, el precio obviamente lo denota, pero me parece que si quieres este reloj como herramienta, el Seiko SKX es un excelente reloj. No solo esto, me parece que existe todo un culto detrás del Seiko SKX ya. He conocido personas que tienen sus Rolex, sus Patek Philippe, y dentro de su misma caja tienen sus Seikos, su Seiko SKX incluso. Entonces es una marca que nunca se va a ver como algo malo, y es un modelo que cualquier relojero reconocido, disculpen, o cualquier buen coleccionista que sepa de lo que está hablando te va a reconocer que es un excelente reloj. Como les digo, está la versión de 42 milímetros, que es un poquito más grande que el Rolex es de 40 milímetros, y la versión de 38, que es la que yo tengo, pero cualquiera de las dos me parece una excelente opción. Y como les decía, incluso hay tanta gente que le gusta mucho este reloj porque es muy barato, porque es muy bonito, porque es un excelente reloj, etcétera. Se han hecho un mercado de modificaciones. Puedes comprar 1000 manecillas, 1000 biseles, carátulas, brazaletes. Le puedes meter muchísimo dinero y muchísimas cosas para hacerlo como tu versión. Eso me parece padrísimo, cosa que con los Rolex pues no lo haría, porque es difícil conseguir las piezas, o simplemente no las hacen porque nadie quiere cambiar su Rolex, porque pues es el reloj icónico, ¿no? Pero incluso si quieres ponerle manecillas tipo Rolex, existen manecillas de otros relojes, existen similares. De verdad te puedes poner súper creativo con estos relojes, y para hacerlo como tu versión. Entonces esto me gusta mucho, y me parece que es un punto también a denotar del Seiko SKX, que va a ser la alternativa barata. Entonces, la siguiente alternativa va a ser como una alternativa vintage. Es un reloj del 93, entonces todavía no es vintage, pero ya casi. Y va a ser el Omega Seamaster 300M, que es la primera generación. Entonces fue el reloj que quizás conozcan si son de esta época de los 90s, porque fue el reloj que hizo como famoso nuevamente a Omega. Pero, como les digo, fue el reloj que nuevamente puso a Omega como en el mundo de la relojería nuevamente, porque fue el reloj que usó nuevamente James Bond, en este caso ahora protagonizado por Pierce Brosnan en las series de películas de los 90s. Entonces él utilizaba este Omega. Me parece que es un poco estéticamente más elegante. Tenemos varias versiones también. Hay versión de cuarzo, versión de 36 milímetros creo, y de 40 y 41, y ya los modelos nuevos creo que son incluso hasta de 42 y 43 milímetros. Pero la versión esta que les digo que es la primera generación es la que más me gusta, y la que les recomiendo es la versión azul, que era la que utilizaba precisamente James Bond. Esta la encontraron más o menos con unos $2,000 a $3,000, unos 40,000 a 60,000 pesos. Va a depender si es con caja, si es con papeles, qué tan completo venga el brazalete, qué tan bien cuidado, etcétera, ¿no? Pero me parece una excelente opción. Les digo, me parece que es estéticamente más elegante. También es un reloj bastante icónico, y se va a volver un icono
de la relojería, estoy 100% seguro, porque son los relojes que desde que salió en el 93 es un reloj que se mantiene ya en el catálogo y se le han hecho muy poquitos cambios, entonces sigue pareciéndose mucho al original. Tiene las asas tipo Speedmaster, o sea, como con la curva que los ha vuelto tan característicos. Tienen uno de los brazaletes deportivos más elegantes que existen, me parece. Hay mucha gente que no les gusta porque se les hace como demasiado elegante o feo, pero también es súper cómodo, es muy bonito. Como les digo, salió en la película, se volvió súper famoso en la película de GoldenEye. A diferencia del Rolex, tiene la válvula de helio y tiene un calibre también súper bueno, como quizás al nivel de los Rolex, que es el ETA. No recuerdo el nombre, pero eran como adaptaciones de Omega de calibres ETA, pero son excelentemente buenos, o sea, no vas a tener ninguna bronca, además que a diferencia de Rolex, me parece que es más fácil conseguir las piezas y mucho más baratas, ya que como les digo son ETA, entonces es un excelente reloj si les gusta el look. Les digo, también está en negro, pero el azul me parece que es súper bonito y es todo un clásico. Entonces esa va a ser la alternativa vintage. Vamos a pensar que quieres una alternativa moderna, pero quizás un poco más barata, pues ya que el Rolex cuesta una buena lana. Vamos a hablar del Doxa Sub 300T. Este quizás es el reloj más rarito de los que vamos a hablar de las alternativas el día de hoy. Es un reloj que quizás nunca hayas escuchado hablar de esta marca, pero es una de las marcas más importantes en el mundo de los relojes de buceo y del buceo en general. Este reloj se hizo del 66 a finales del 66 y principios del 67 y se fabricó únicamente por buzos. Estos buzos, el director creo que de producto de Doxa era buzo profesional y fue quien lo utilizó, e incluso no sé si han escuchado de una persona que se llamaba Jacques Cousteau, que ya falleció, pero quizás si son de la década de los 80s o sus papás vieron este programa. Había un programa muy famoso que se llamaba El Mundo Submarino de Jacques Cousteau, y Jacques Cousteau fue quizás el pionero en cuanto a el buceo recreativo. Fue él junto con su empresa que inventaron varios artefactos para el buceo, los tanques de gas, y muchísimas más inversiones invenciones, esa palabra existe, bueno, ya no sé si no ya la... Bueno, inventaron muchísimas máquinas para el buceo profesional y el buceo recreativo, y ya Cousteau él mismo tuvo algunas opiniones y dio algunas opiniones en cuanto al Doxa para que se le hicieran algunas modificaciones. Entonces este reloj es definitivamente un reloj pensado en buzos, ¿no? Como me parece que era el Rolex en los 60s y 70s. Es un reloj que viene en tres colores. Existe la versión naranja, que es la más clásica, que es el profesional. Se escogió este color porque se hicieron varias pruebas y se vio que el color naranja era el color más visible en profundidades de 30 metros, que eran normalmente las profundidades a las que te encuentras si eres como un buzo recreativo. También está la versión negra y la versión gris, plateada, que son bastante bonitas también, un poquito más sobrias si no te gusta la versión naranja. Pero bueno, entonces el director de US Divers y Jacques Cousteau junto con los de Doxa fueron los que realizaron este producto, que me parece que son los relojes más icónicos de la época de los 70s. Me parece precioso. A diferencia, como ya saben, del Rolex Submariner, también tiene la válvula de helio, y no solo tiene la válvula de helio, sino que Doxa ayudó en la creación de esta invención para los relojes. Este reloj, vamos a estar hablando de la versión moderna, que es la versión del 50 aniversario. Cuenta con el calibre ETA 2824, que quizás es para muchos el mejor calibre automático del mundo en cuanto a robustez. O sea, es un reloj que nunca te va a fallar, y como ya les comenté, los calibres ETA son muchísimo más baratos de hacer servicio y mucho más fácil de conseguir partes que los relojes Rolex o etcétera, ¿no? Entonces, cuenta también con un cristal de zafiro, tiene caja de 42 milímetros. Si pueden ver, el bisel es un poquito diferente, además de traer los minutos como los otros. Tiene la tabla de no descompresión, que esta sirve como para decirle a los buzos, según la profundidad en la que te encuentres, el tiempo que tienes que aguardar para hacer la descompresión, y que no tengas problemas de descompresión a la hora de hacer el ascenso. Y cuenta con uno de los brazaletes más preciosos de todos los relojes en general, me parece increíble. Es el Bits of Rice, así son conocidos este tipo de brazaletes. Son como, ¿cómo les diré?
me parece que es como algo bastante elegante para un reloj tan deportivo como este, pero se me hace que le queda increíble, se me hace que es algo como muy setentero y se me hace que se le ve increíble. Y bueno, también es un reloj que se utilizó por la Marina Nacional Francesa, además de otras muchas marinas militares. Entonces es un reloj también con muchísima historia. A mí personalmente todos los relojes que les voy a decir, este es el que más me gusta. Incluso cuando me estaba buscando este reloj, estaba buscando junto con estaba buscando un Doxa, pero los Doxa son un poquito más complicados de conseguir. Como les digo, la versión de la que vamos a estar hablando hoy es la versión del 50 aniversario. Se hicieron solo 300 piezas de cada color, o sea, 300 naranjas, 300 negras y 300 grises. Hay varios diferentes, pero el más original, el más apegado a los vintage es esta versión que les digo, la 300T. Pero hay otras versiones que es la 1200 y hay otras versiones que son un poquito más grandes y un poquito diferentes a lo que era la versión original, pero esta versión, como les digo, como es solo fue una edición limitada a 300 piezas por color, es un poquito difícil encontrarlas, pero de vez en cuando salen por ahí en eBay. Están más o menos como unos 2.500 a $4.000, que son de 50 a 80 mil pesos. Hay muchísimas opciones, como les digo, también fuera de esta versión que es la 50 aniversario. Y como les decía, cuando estaba buscando este reloj, incluso también estaba buscando un Doxa y quizás si hubiera salido primero el Doxa me hubiera comprado el Doxa, porque este reloj tampoco es tan fácil de conseguir. Entonces, si hubiera salido el Doxa, me hubiera quizás comprado el Doxa primero. Entonces, para que vean lo mucho que me gusta este reloj y lo mucho que lo valoro. Entonces esta va a ser una alternativa moderna si te gusta algo similar en cuanto a historia, si quieres un reloj de buceo o quizás te gustan los Rolex pero no te gusta esta onda como de lujo toda esta aura que tiene Rolex, ¿no? Como de el éxito y el lujo y etcétera, cosa que a mí como que no me gusta mucho. Bueno, en la última alternativa vamos a dar también una alternativa moderna. También si tienes un presupuesto similar al del Rolex Submariner o incluso un poquito mayor, pero varias cosas no te gusta, como les digo, esta onda como de que mucha gente traiga el Rolex, porque de verdad es vendidísimo el Rolex Submariner y se ha vuelto tan el reloj como de la gente rica, por así decirlo, la gente exitosa, que muchísima gente que ni siquiera sabe de relojería puede traer este reloj. Entonces, desde mi punto de vista es algo que no me gusta. Incluso es algo que, por ejemplo, las veces que he ido a Estados Unidos, eh, veo de verdad, vas a cualquier lugar y muchísima gente trae este reloj. Entonces me parece que es tan usado que ya como que perdió mucha exclusividad desde mi punto de vista, y ya el hecho de que todo el mundo lo traiga como que me pone un poquito así, como que ya no se me antoja tenerlo a mí. Me gusta tener cosas diferentes. En este caso es algo bastante diferente, que también es una buena lana, porque va a costar más o menos como unos $12,000, que son como 240,000 pesos. Vamos a hablar del Blancpain 50 Fathoms. Este reloj, a diferencia de lo que muchos creen, el Rolex Submariner no fue el primer reloj de buceo, fue precisamente el Blancpain 50 Fathoms. Este se inventó en 1953 y fue el primer reloj de buceo profesional. Es bastante similar a lo que ya conocemos como un reloj de buceo, pero bueno, este fue el pionero, ¿no? Eh, Vamos a hablar del modelo. Hay muchísimos modelos modernos, pero para hablar un poquito de la historia, fue el primer reloj que incluyó, tenía como un indicador de humedad para que supieran si había tenido o no si se le había metido el agua o no. Me parecía súper padre. A diferencia de los Rolex viejitos, que eran como de 37 milímetros, este era de 42 milímetros, mucho más grande, porque este reloj no se hizo con especificaciones comerciales desde un inicio, sino con especificaciones militares desde un inicio. Por eso era bastante más grande que los Rolex. Eh, el nombre 50 Fathoms significa 90, o sea, las 50 Fathoms son 50 brazas, que es una medida de profundidad inglesa, lo cual se viene son más o menos como 91 metros, que era como casi 100 metros, que era lo más profundo que se podía llegar en buceo comercial y en buceo recreativo en esta época, que eran como los 100 metros. Y bueno, en 1956 la Marina Francesa lo utilizó para sus buzos. Después lo utilizaron los ejércitos de Israel, España, Alemania y Estados Unidos en sus fuerzas especiales. También Jacques Cousteau fue uno de los famosos buzos que lo utilizaron.
Y bueno, también es un reloj súper icónico en el mundo de la relojería. Tiene relojes vintage también súper buscadísimos, casi al nivel de los Rolex, yo creo. Y bueno, es un modelo que se ha ido transformando mucho a través del tiempo y ya existen muchísimas como diferentes modelos dentro del 50 Fathoms para la marca Blancpain. La marca Blancpain no solo se dedica a hacer relojes deportivos como el 50 Fathoms, también tiene relojes de alta relojería con, no sé, turbillones, calendarios perpetuos y relojes formales. Entonces, los calibres de los modelos modernos del 50 Fathoms son muchísimo más bonitos y muchísimo más elaborados que los del Rolex Submariner. Les voy a poner algunas fotos para que los vean. Son bastante bonitos. Entonces, es un reloj incluso desde algunas vistas mucho más bonito o mucho más con un terminado más elevado que el Rolex Submariner. Tenemos muchísimas variaciones, como les digo, tenemos desde 39 milímetros hasta 55 milímetros con muchísimas versiones. Tenemos versiones en oro, en cerámica, en titanio, en acero. Tenemos la versión más clásica es la versión de cristal de zafiro, que es la que me parece como más fiel a los originales. Esa o la versión como más moderna que han sacado, creo que fue en 2014, sacaron como una línea de los 50 Fathoms que se llama Bathyscaphe, creo que fue en el 2018, y que es como las versiones como Heritage o Vintage Inspired de estos modelos, que les voy a poner algunas fotos que son bastante padres. Tienen la versión de 3 manecillas nada más, que es la versión de buceo normal, y tienen una versión de cronógrafo bastante padre, pero también tienen, les digo, existen muchísimas opciones. Les digo, hay calendario perpetuo, cronógrafo flyback, hay versiones de oro, de cerámica, como les digo, de titanio y de acero, de doble fechador, e incluso hay una versión de turbillón. Entonces hay miles de versiones. Más o menos los precios empiezan como de los $10,000 de algunas versiones utilizadas hasta literal la versión del turbillón creo que cuesta como 3 millones de pesos, o sea, como $150,000. Entonces hay de dónde escoger, ¿no? Entonces me parece que también es una buena opción si de plano tienes la lana pero el Rolex ya no te gusta o ya te parece muy pequeño, porque también les digo, la versión clásica es de 42 milímetros, o simplemente quieres algo, un diver y los Rolex no te gustan, o no te gusta esta onda como del prestigio o del lujo, o de que de plano hay muchas veces que con un Rolex en un país como México o en algunos países de Latinoamérica no puedes estar en lugares como que se consideren peligrosos porque pues te pueden asaltar. Bueno, ni siquiera en Latinoamérica, también en Europa ya se ha sabido que hay mucha gente o muchos turistas que asaltan por traer Rolex o relojes conocidos. Como es un reloj muy conocido, pues te puedes ver en situaciones medio peligrosas si los utilizas en lugares como que no deberías, ¿no? Entonces, cosa que el Doxa, que quizás el Omega también es relativamente famosón, pero con un Seiko, con un Doxa, pues nadie te va a volver a ver, ¿no? Entonces, esas son las alternativas que les voy a dar el día de hoy para un reloj icónico que es el Rolex Submariner. Pongan ahí en los comentarios qué les pareció, qué les parecen estos relojes. Si alguno de ustedes tiene estos relojes, díganos si sí cumple con las expectativas de tener uno de estos relojes. Denle like, suscríbanse al canal, hablamos más o menos de temas como cada semana o varias veces a la semana. Igual síganme en Instagram, estoy con Mr. Saratsu. Ahí subo fotos de mis relojes y de mi colección, además de contenido de relojes. Incluso cuando tengo relojes a la venta de mi colección, los pongo primero ahí en Instagram por si me gustan contactar. Díganme qué les pareció el video. Bueno, eso va a ser todo por el día de hoy. Pónganme también en los comentarios qué otro tipo de relojes les gustaría que hiciera review o que les diera alternativas a otros relojes icónicos. Pues eso va a ser todo. Muchas gracias por llegar hasta acá y recuerden que lo más importante en esta vida es el tiempo. Muchas gracias.